Buenas tardes, vamos a esperar 1 o 2 minutos para que entren los demás participantes. Perfecto, yo creo que vamos a iniciar. Entonces, voy a alargar mi introducción un par de minutos más en caso de que vengan más participantes. Para que sepan, esto se está grabado, así que vamos, bueno, podemos y vamos a publicar este webinar en línea para que las personas que no hayan podido estar aquí puedan verlo. Bueno, un par de temas técnicos. Tenemos interpretación disponible, así que yo creo que todos ya están familiarizados con Zoom, pero está en la parte baja de su pantalla, en la parte baja hacia la derecha, con los canales disponibles y unos mensajes a los panelistas. Como tenemos interpretación, tenemos que ser elocuentes y hablar de una manera adecuada, no demasiado rápido. Y si tenemos acrónimos, tenemos que decirlos claramente porque a veces no se traducen fácilmente al otro idioma. Con respecto a preguntas, si podemos ponerlos en la sección de preguntas y respuestas, se los agradecería y me aseguraré de que la secretaría me las envía mientras estoy platicando con los 4 panelistas. Entonces, habiendo hecho esos anuncios técnicos, pues les quisiera decir que es un placer darles la bienvenida a nuestro tercer y último panel de esta Asamblea General de ICOCA. El panel está pensando o tratando el tema de seguridad en una era digital y tiene que ver con los temas que hemos cubierto este año y también en el taller de 2019, que fue la última asamblea general en persona antes de la pandemia de COVID-19. Así que, bueno, ha sido agradable tener un panel en línea. Ahora, bueno, ¿por qué hemos escogido este tema? El panorama tecnológico, como observamos hace un par de años y como muchos de ustedes sabrán, en el tema de seguridad actualmente o constantemente, mejor dicho, se está actualizando. Y en los últimos años la vigilancia, el monitoreo, la introducción de inteligencia artificial y el movimiento digital de fondos y recursos significantemente han alterado el trabajo, cambiado el trabajo de las empresas de seguridad privada. Entonces, ¿cómo la tecnología puede transformar el sector de seguridad privada? ¿Qué preguntas surgen en cuanto a la compatibilidad con normas internacionales con respecto a la adopción de normas? ¿Y cómo es que las empresas de seguridad privada pueden recibir ayuda y ser monitoreadas para asegurar el uso de tecnologías de manera responsable, a manera de respetar normas nacionales e internacionales a nivel humanitario? Y los temas que vamos a hablar dentro de este tema se basan en algunos de los productos y comentarios que tuvimos en los 2 paneles de esta semana. Entonces, por ejemplo, con el panel ligado a migración, detención y control fronterizo, hemos escuchado que a pesar de que las nuevas tecnologías incrementan la eficiencia, también llevan riesgos y se requiere más eficiencia para comprender cómo el uso de ciertas tecnologías pueden impactar los derechos humanos de los migrantes y las personas detenidas, y hay que hablar sobre qué salvaguardas se pueden implementar. Y el miércoles hablamos sobre las condiciones de trabajo en esta industria y pues se hizo algunas preguntas sobre cómo las nuevas tecnologías pueden impactar el nivel de personal de las empresas. ¿Será que nuevos servicios o acceso a nuevas tecnologías requerirá nueva capacitación o será que se disminuirán las necesidades? Y esos 2 paneles yo creo que también nos dieron ideas sobre algunos de los temas en los cuales queremos tener impacto durante este panel. Tengo 4 excelentes panelistas quienes nos hablarán sobre algunos temas técnicos, pero también mencionarán algunos conceptos pragmáticos que podemos llevar a futuro en este tema específico. Entonces les quisiera presentarlos rápidamente antes de darle el
el piso al primer panelista. En orden reverso tenemos a Anna Leander, quien es profesora de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas y jefa del Departamento del Instituto de Estudios Internacionales y profesora en el Instituto de Relaciones Internacionales en la Universidad de Río de Janeiro. Ana, es un placer tenerla aquí. Muchas gracias. Anne-Marie Busato, quien ha trabajado con nosotros anteriormente también y con DICAF, es actualmente vicepresidenta y jefa de operaciones en ICT for Peace, en la Fundación ICT for Peace. Anne-Marie, es un placer tenerla aquí. Tobias Vesna es jefe de seguridad y del programa de derecho en el GCSP. Así que es un placer tenerlo aquí. Gracias por tomarse el tiempo, por estar con nosotros. Y por último, pero no por eso menos importante, tenemos a Ash Quadra, quien trabaja en CPSS en Mutimo y Dama University para la tecnología y es miembro de el grupo para el uso para mercenarios, son miembros del grupo que trabaja en temas para mercenarios. Entonces ahora primero le daré el piso a Chris Guacha. Y Chris Guacha, pues en particular le vamos a pedir que se enfoque en el informe que se emitió recientemente por el Grupo de las Naciones Unidas para Mercenarios, que ve el impacto en mercenarios y el tema de paramilitares y empresas de seguridad que se involucran en ciberactividades. Entonces, tiene unos 12 minutos porque tenemos una agenda muy apretada. Entonces, si fuera necesario, lo interrumpiré si se pasa de este tiempo. Entonces, tiene el piso y ya puede poner su presentación en modo presentación. Gracias. Muchas gracias, Jamie, por la oportunidad. Entonces, en nombre del grupo de trabajo para mercenarios, quisiera agradecerles mucho por esta excelente oportunidad y esta Asamblea General Anual de ICOCA, pues es un placer estar aquí para nosotros como grupo de trabajo. Es una oportunidad para llegar a los miembros de ICOCA y al mundo en general dentro de este periodo para compartir con ustedes varios temas con respecto a los aspectos clave que el grupo de trabajo sobre mercenarios presentó en la sesión 76 de la Asamblea General de la ONU, que básicamente se basó en ciberseguridad, mercenarios y actividades relacionadas con mercenarios, así como en el impacto y de los derechos humanos en estas actividades o también el impacto que estas actividades han tenido en los derechos humanos. Entonces, hemos explorado las actividades que están haciendo, el impacto de estas actividades también dentro del ciberespacio. Pero el principal enfoque de esta presentación es la implicación de los derechos humanos o en los derechos humanos de estos actores en las actividades con fines de lucro, especialmente en aquellas actividades en las cuales se involucran estos actores con relación a tecnologías y también con relación a cómo los conocimientos se expanden en estas tecnologías alrededor del mundo a través de actividades hostiles o también en entornos no conflictivos en el mundo que se relacionan a temas de violaciones de los derechos de las personas, como el derecho a la autodeterminación, que en muchos casos tiene que ver a derecho humanitario. También tomamos tiempo de analizar el ciberespacio en el contexto de lo que llamamos el nuevo entorno geoestratégico. Y entonces aquí tenemos categorías contemporáneas de actores que se involucran en esta área. Y entonces, pues nos involucramos en estas áreas en distintos entornos. Y cuando vemos la transformación de la evolución de estas situaciones, podemos ver cómo evolucionan las tecnologías y el impacto que estas actividades tienen en el mundo, especialmente cuando nos enfocamos en cómo las
las tecnologías evolucionan y cómo esto tiene un impacto en las vidas de civiles y también en el entorno militar, pues este entorno depende mucho de la tecnología y estos actores privados están al centro de esta área porque están involucrados en la producción y en el despliegue de estas tecnologías en todo el mundo. Y algunos de los ciberservicios específicos proporcionados por estos actores incluyen un amplio rango de servicios de ciberseguridad y también aquí se toma en cuenta distintos tipos de actores y distintos tipos de relaciones que vemos cuando estamos hablando de ciberoperaciones. Y aquí tenemos actores privados que se involucran con los estados y actores que también desempeñan responsabilidades que incluyen, por ejemplo, la realización de operaciones de ofensiva o defensiva, la protección de redes o infraestructura, o la realización de ciberoperaciones para debilitar los adversarios, ya sea a través de interrupción de acciones, interferencia, degradación o destrucción de sistemas de computación o redes, o la exfiltración de información. Y estos ciberservicios también se proporcionan fuera del contexto del conflicto armado. Por ejemplo, aquí estamos hablando de la cuestión de la recolección de inteligencia o de datos y la vigilancia y también para la aplicación de leyes a nivel nacional. También hemos identificado 5 categorías clave cuando estamos hablando de estos ciberactores. Esto es en términos de categorización enmarcada dentro de la lógica de los tipos de actividades de que realizan los negocios en los cuales están involucrados. La primera categoría tiene que ver con ciberunidades o cibercomandos que se encuentran integrados en Fuerzas Armadas oficiales y muchas de estas están descritas dentro del contexto de la lucha de información en el ciberespacio, porque, bueno, también tenemos actores que actúan fuera de las Fuerzas Armadas oficiales, que proporcionan ciberservicios y en nombre del Estado. La tercera categoría serían las entidades de negocios en donde las firmas de ciberseguridad privadas, también de software y empresas de tecnología, trabajan con el gobierno para facilitar su acceso a la información y hacer vigilancia de programas. Bueno, la siguiente categoría sería una amenaza persistente avanzada que penetran sistemas de seguridad de los estados, así como también la capacidad de ofensiva interna para realizar operaciones cibernéticas de gran escala. Y la última categoría son las cibermilicias. Y aquí, pues, bajo esta categoría también encontramos una variedad de organizaciones sostenidas por voluntarios que incluye a los ciberexpertos que también venden información conectada con software o vulnerabilidades de software que está relacionada con adversarios y cibercriminales. Ahora, en términos de la reglamentación de los ciberservicios, pues hay que tomar en cuenta que para el grupo de tamaño de trabajo y con base en lo que hemos visto en el mundo, es importante tomar en cuenta que dada la naturaleza opaca de este mercado, la información con relación al vínculo entre las empresas que desarrollan y venden ciberhabilidades y trabajan con los clientes es limitada. Entonces, esta capacidad, por ser limitada, tiene un gran impacto. Y entonces, también cuando vemos el vasto rango de productos y de servicios que se promocionan o la amplia gama de productos que se proporcionan y están disponibles para la adquisición
en el mercado abierto es algo que hay que tomar en cuenta cuando se considera la regulación de estos servicios. Ahora, el mercado de la ofensiva de cibercapacidades está creciendo rápidamente y hay poca reglamentación en esta área. Entonces, esto ofrece una oportunidad para ganancias significativas, pero como resultado, muchas empresas se están relacionando, creando divisiones de ciberseguridad por estas oportunidades que existen. Pero bueno, sea cual sea su origen, los proveedores de ciberseguridad proporcionan eh, empresas de ciberseguridad más tradicionales y trabajan de la mano con los gobiernos nacionales y se vuelven extensiones de poderes estatales y por ende pueden considerarse como proxies de mercenarios por la manera en que funcionan, por una falta de apertura, por decirlo así. Y muchos estados a la fecha no están tomando una posición frontal y no están actuando como la cara o los representantes de estos actores y entonces se están volviendo entidades pues que están actuando de esta manera a la hora de proporcionar estos servicios. También estamos viendo la cuestión de responsabilidad y rendición de cuentas dentro del contexto, responsabilidad dentro del contexto de la rendición de cuentas. Y para el grupo de trabajo, los estados, ya sea por comisión u omisión, eh, pues se esconden su involucramiento en operaciones de ciberseguridad maliciosas, buscando obtener una influencia estratégica mientras se evaden sus responsabilidades bajo las leyes internacionales, incluyendo violaciones y abusos cometidos por actores no estatales reclutados para este proceso. Y esta preocupación se exacerba por el uso de ciberoperaciones que socavan los derechos humanos. Y el uso de mercenarios se presenta un desafío con respecto a la rendición de cuentas cuando se trata de abusos que ocurren en el ciberespacio y en particular en distintas jurisdicciones. Y estas ciberactividades complican la determinación de la responsabilidad en el caso de un ataque, pero no liberan a los estados de sus obligaciones bajo el derecho internacional. Y esto es algo que hemos mencionado fuertemente cuando presentamos en las asambleas generales, porque los estados tienen una responsabilidad directa y deben rendir cuentas cuando se trata de que muchos de ellos están actuando bajo estas responsabilidades y deben de rendir cuentas cuando se trata de estas actividades. Ahora, en cuanto al impacto de derechos humanos y grupos específicos, pues las actividades las ciberactividades tienen la capacidad de causar violaciones en cuanto a varios derechos, como por ejemplo el derecho a la vida, también derechos económicos, sociales y culturales, la libertad de expresión, la libertad de la privacidad, el derecho a la autodeterminación. Y hay grupos específicos que se ven afectados de diferentes formas por estas actividades, específicamente los grupos siguientes: mujeres y niñas, defensores de los derechos humanos, migrantes, líderes de oposición, periodistas, los grupos LGBTI o personas que están en grupos específicos de género. Ahora, ¿cómo aseguramos la transparencia y la cooperación en el contexto de lo que están haciendo las empresas de seguridad privada o mercenarios o actores involucrados en lo que hacen los mercenarios? Entonces, para abordar esto, es vital que haya mayor transparencia y supervisión de las prácticas de negocios, incluyendo normas y procedimientos de transparencia que sean claras y no ambiguas. Y entonces debe de haber confianza y cooperación entre los distintos actores o partes interesadas con responsabilidades en el ecosistema digital para con el fin de revisar y reformar los marcos existentes, así como los mecanismos que abordan a los contratistas de seguridad privada para la edad digital, con atención a los derechos humanos y los marcos humanitarios para un involucramiento
completo de la sociedad civil. Hay que incrementar el aplicamiento o la implementación de la ley más allá de las fronteras por parte de estados, organizaciones internacionales, el sector privado. Y pues aquí tomamos en cuenta la rendición de cuenta y la responsabilidad de actores involucrados en la prestación de servicios en este contexto. Esto es bastante relevante. Y también, pues aquí estamos hablando siempre de una aplicación más alta, como he mencionado, de los estados, organizaciones internacionales, y se debe de continuar requiriendo membresía en ICOCA cuando se adquieran prácticas y obligaciones contractuales, especialmente cuando tomamos en cuenta cómo este tema es relevante no solo para ICOCA y sus miembros, pero para personas o actores que ya sea vayan a ser beneficiarios o puedan ser víctimas del despliegue o la aplicación de algunas de estas herramientas relacionadas, porque a veces estas ciberherramientas son desplegadas con el fin de alcanzar un objetivo pacífico, pero cómo enfrentamos algunas de las consecuencias no intencionadas que definen, caracterizan o están asociadas con el despliegue de estas herramientas. Entonces, el hecho de tener un estándar de operaciones claramente definido, posiblemente proporcionando directrices específicas cuando se trata de la supervisión o fiscalización, sería adecuado como una organización como ICOCA. Entonces, hemos proporcionado 6 recomendaciones específicas que deberían de analizarse. La primera tiene que ver con Chris. Soy Jamie. Yo sugiero que avancemos rápido, entonces le voy a dar 1 o 2 minutos porque no tenemos mucho tiempo. Sí, gracias. Me tomará 2 minutos. Entonces, en términos de las recomendaciones, hemos hablado sobre el hecho de que los estados no recluten, utilicen, financien o capaciten a cibermercenarios que prohíban estas conductas, ya sean normas nacionales y que también efectivamente regulen a las empresas de seguridad privada en este contexto. La segunda tiene que ver con incrementar transparencia en los procesos de contratación para que cuando se realicen contratos haya claridad y apertura cuando se realicen. Y los estados también deberían delimitarse a no invocar preocupaciones de seguridad nacional como una razón general para restringir acceso a tal información. Y también cuando se trata de la libertad de expresión, hablamos sobre la necesidad de elaborar el contenido de un marco regulatorio internacional sobre las empresas de seguridad privada en términos de la cuestión de la proporción de ciberservicios. También hablamos sobre la necesidad de reflexionar críticamente en cómo los estados pueden operacionalizar la transparencia con respecto a la contratación de servicios de apoyo militar, como por ejemplo ciberoperaciones y otros servicios relacionados. Y por último, también hablamos sobre, o también hicimos o expresamos que los estados deben investigar, procesar y sancionar utilizando las leyes de derecho humanitario y también aplicar normas con respecto a violaciones con respecto al derecho humanitario resultando por estas actividades o a raíz de estas actividades con respecto a violaciones de derechos humanitarios que se registren. Gracias. Muchas gracias, Chris. Fue un excelente resumen de un informe bastante largo. Entonces, si usted tuviera el enlace del informe, siéntase en la libertad de ponerlo en el chat, o si quisiera enviárselo a la secretaría, también lo podemos poner en el chat para que los participantes puedan revisarlo y descargarlo. No voy a tratar de resumir lo que usted acaba de decir porque hay bastantes temas ahí a tomar en cuenta, pero bueno, sí.
Escuché que habló bastante sobre transparencia y algunas de las experiencias del lado militar. Yo creo que también es algo de lo cual se va a hablar en otro momento, y el término o la cuestión de fiscalización y responsabilidades de los negocios, y también lo que veo que podría o que es interesante, los cibermercenarios, es una etiqueta interesante, y cómo eso podría impactar, interpretarse, utilizarse en los próximos meses o años va a ser interesante. Y no tengo duda que habrá críticos que van a analizar ese término y van a tratar de comprender qué significa. Así que, Chris, muchas gracias por eso y por compartir el informe si es que es posible. Sí, lo voy a compartir. Muchas gracias, Chris. Entonces, después de Chris, le voy a dar el piso a Tobias, y creo que es una buena transición porque el grupo de trabajo que realizó el informe sobre cibermercenarios también hará referencias o ha hecho referencias a IHO, y pues se ha enfocado en el tema ciber, no nuevas tecnologías necesariamente. Pero bueno, Tobías, veo que con base en su trabajo ustedes han tomado en cuenta temas de tecnología, vigilancia e inteligencia artificial en cuanto a la esfera militar y otras esferas. Y muchos dicen que las experiencias y temas que hemos tenido en esa área también recaerán en el área de la seguridad privada potencialmente, ¿verdad? Entonces, con eso, pues le permito que aborde algunos de estos temas, y también protección y posibles daños que pueden darse. Si tiene PowerPoint, por favor, le voy a permitir que la comparta, y 10 a 12 minutos tendrá si es posible. Bueno, muchas gracias, Jamie. Muchas gracias por estas palabras y muchas gracias por haberme invitado a este excelente panel. Y bueno, damas y caballeros, buenas tardes, buenos días, sea lo que sea que aplique en su caso, pues es un placer estar aquí con ustedes. Como dijo Jamie, voy a compartir mi pantalla, así que rápidamente haré clic aquí para ponerlo en modo presentación. Muchas gracias. Entonces, como estaba diciendo Jamie, se me ha pedido que me enfoque en los próximos 10 minutos aproximadamente sobre el uso militar de nuevas tecnologías digitales en particular, y específicamente relacionadas a la inteligencia ciber y artificial, y tal vez más específicamente unas que, bueno, se van a ir, en las cuales nos vamos a ir enfocando a futuro. Y voy a ver el marco normativo que se ha utilizado, desarrollado y aplicado, y vamos a avanzar de ahí para luego ver situaciones que han surgido y también potenciales brechas y soluciones que pueden encontrarse entre el sector privado. Así que vamos a ver cuáles son algunos pasos e ideas para los pasos que podrían implementarse en el futuro. Se me ha pedido que sea breve, entonces lo que voy a hacer es que vamos a tomar el tema ciber y de inteligencia artificial brevemente, y luego vamos a hablar sobre ideas y recomendaciones. Entonces, hablando sobre el tema ciber, todos estamos bastante familiarizados. Chris hizo una excelente presentación, y ahora las operaciones cibermilitares han sido una realidad. En 2008 creo que hubo la primera ciberguerra entre Rusia y Georgia, y después de que el ejército sigue utilizando ciberherramientas. Entonces también, bueno, hemos estado escuchando que el término ciberoperaciones militares es demasiado estrecho, porque las operaciones a veces se realicen por cibermercenarios u otros actores no estatales, sea como sea que lo queramos llamar. Así que es algo que tenemos muy presente, y el componente militar, que es bastante formal, como los cibercomandos, yo diría que es un término bastante limitado, pero por lo menos sí estamos seguros de que no cubre toda la historia. Ahora, viendo la respuesta normativa, hemos tenido bastantes avances en los últimos años, y básicamente consiste que los estados están viendo que tenemos que tener un marco legal para este tipo de operaciones ciber. Y los avances han sido que muchos estados están reconociendo que tenemos el marco legal, y es bueno,
marco humanitario internacional y son bastantes estados, son poderes militares los que están incluidos aquí y pues como con cualquier historia de éxito siempre hay un pero y el pero aquí es que hay estados como China y Rusia que no reconocen esto. Entonces, aún, bueno, estamos en el 2001, ya casi 21, ya casi en el 2022, pero no tenemos un marco legal universal aplicable. Ahora hay otro pero desde la normativa legal, porque incluso los estados que reconocen que la ley humanitaria internacional es el marco legal que se aplica aquí para realizar operaciones ciber, pues también hay estados aquí en este grupo que no están de acuerdo con que los datos civiles no es un objeto que pueda utilizarse dentro de este ámbito. Entonces, dentro de este ítem, que es el corazón de las actividades ciber de las sociedades digitales, y pues, bueno, este tema es un tema no resuelto. Entonces, el resultado es que no hay claridad legal con respecto al tema más significativo. Entonces, este es el tema más significativo. Tenemos normativa legal, no es universal, sí se aplica, sí es bastante prometedora, pero la situación fundamental no está resuelta básicamente, lo cual nos deja un mal sabor de boca, incluso si con COVID no podamos sentir el olor de las cosas, no podamos oler muchas cosas, pero sí nos deja un mal sabor de boca. Entonces nos lleva a la pregunta de cuál es el punto de las leyes humanitarias internacionales si no podemos manejar la infraestructura legal porque estamos como en un impasse. Entonces, este es el panorama general. Y si aún me siguen, bueno, estamos en la cuestión siguiente. Este es el marco legal y con estas brechas, ¿cuáles son los caminos a tomar? ¿Cuáles son las potenciales acciones que podemos implementar de parte del sector privado y del lado de las empresas de seguridad privada? Pues tenemos cuatro caminos que podemos tomar y el primero sería desarrollar métodos alternativos para realizar ciberoperaciones. Entonces, básicamente consiste en desarrollar o tratar de desarrollar métodos en donde podemos distinguir entre datos civiles y datos que no son civiles o tratar de distinguir en tres cosas específicas. También otro aspecto cuando estamos pensando en cibermercenarios o incluso si no estamos utilizando ese término, y cuando estamos hablando de firmas privadas que están involucradas en estas operaciones, que a menudo es el caso, es limitarnos de enfocarnos en datos civiles o asistir en estas operaciones. El tercer camino sería esfuerzos colectivos para reforzar la ciberseguridad. Entonces, enfocarnos, bueno, vemos que estos datos civiles son un tema aquí que no están bien protegidos por las leyes internacionales humanitarias. Entonces, pero sí hay un interés específico en proteger esto también desde el lado civil, porque básicamente tenemos los datos, bueno, actualmente tenemos esto como una moneda actualmente y hay muchas firmas de alta tecnología que están aplicadas con el hecho de recolectar y también de mantener altas cantidades de datos. Entonces sí hay interés específico en reforzar la ciberseguridad. Y por supuesto, esto también se ha mencionado y es presionar para crear un marco normativo que proteja a un nivel más alto, porque este sería el modelo de negocios, porque si estamos hablando de datos civiles, infraestructura civil, y bueno, si todo esto es difícil, pues esto tendrá impactos bastante fuertes. Entonces, estos puntos son importantes y tenemos un libro en el cual estamos trabajando, que actualmente se está editando. Y si les interesan más detalles, pues este libro se publicará el año entrante, así que podrán tener acceso al mismo. Ahora, hablando sobre inteligencia artificial militar, pues es algo que se va a estar utilizando y especialmente para operaciones cibernéticas y actividades. Entonces, yo creo que hay muchas personas
personas que dicen que la inteligencia artificial es un mito, que aún no hemos avanzado lo suficiente, que aún no estamos en un punto que ha llegado más allá de actividades en laboratorio simplemente, pero yo creo que es algo debatible. Lo que sí es seguro es que la inteligencia artificial realmente está avanzando y que los estados están realmente avanzando en la esfera militar y que se encuentra en todos lados. Entonces, que se trata básicamente de recolectar información de reconocimiento, de comando y control, drones, incluso pues enfocarnos en actividades específicas. Y como ven en la imagen que está en la esquina inferior derecha, también es de la utilización de drones para enfocarnos en ciertos aspectos. Y como vimos al principio del año en Israel, pues y en Gaza se utilizaron drones para estas operaciones. Así que básicamente la inteligencia artificial está avanzando, pero también pues tenemos que tomar en cuenta la cuestión de cuánto poder de toma de decisiones podemos delegar a un algoritmo. Ahora, bueno, un panorama general del marco normativo. Aquí tenemos un par de estados que han ido avanzando y esta es la respuesta que se ha establecido. Son los principios éticos, especialmente Estados Unidos, Francia, Australia han adoptado principios éticos. La OTAN también recientemente ha adoptado principios éticos y estos van en línea con 11 principios directores que bueno, un grupo de expertos gubernamentales en la ONU han establecido. Y estos están trabajando en Ginebra y siguen enfocándose en dichos principios. Como podrán ver, no es un documento único. Lo que estoy presentando aquí es una representación gráfica de lo que están representando dichos principios. Y van alrededor de 5 temas. El primer tema es la responsabilidad. Así que el tema de rendición de cuentas y responsabilidad entra aquí. El segundo, el verde, es bueno, el nivel de confianza, la solidez del sistema, la seguridad del sistema. El tercero es la cuestión de qué tan equitativo es el sistema, qué tanto sesgo hay. El azul oscuro trata sobre la trazabilidad. Entonces, ¿será que podemos realmente comprender eh, qué está haciendo el sistema? ¿O será que solo es una caja negra que hace algo y no estamos enterados ni siquiera de qué está haciendo? Y el último, que yo diría es el más importante, es el tema de la gobernanza. Entonces aquí tenemos bueno, los que tal vez algunos de ustedes que estén familiarizados con este tema. Y bueno, aquí entra el control humano y qué tanto control humano necesitamos para supervisar estos la inteligencia artificial. Y bueno, aquí tenemos que tomar en cuenta el otro lado de la historia. Aquí pues tenemos un par de estados que han aplicado estos principios y, bueno, estados occidentales que han aplicado estos principios y son principios, por supuesto, positivos, pero conforme uno habla con la gente, pero conforme más hablamos con la gente, más dirán, no sabemos qué significan realmente. Entonces, aquí tenemos un gran tema a abordar. Entonces, yo diría que estamos tomando los pasos iniciales, pero son pasos muy básicos iniciales y estamos al principio del proceso. Entonces, aquí tenemos un papel importante para el sector privado y entonces yo pensaría que el primer paso es bastante obvio, pero es el más complicado también. Entonces, sí tenemos un papel que consiste en encontrar soluciones técnicas. Tenemos actualmente principios que suenan positivos, se han analizado, pero por supuesto tenemos que pensar en cómo podemos implementarlos desde el punto de vista técnico. Entonces, tenemos la cuestión de la técnica. Tenemos que poder cumplir con los objetivos de estos técnicos para poder implementar las operaciones. Ahora, el segundo punto aquí creo que es bastante interesante, dado el tema de este foro, porque tenemos que poder cumplir con nuestros propios principios éticos, como el código de conducta, y no solo delegar esto a los estados para que esa sea una norma y sea algo que simplemente esté ahí en el fondo. El tercero es desarrollar normas técnicas y tenemos la IEEE, que es una entidad que está en el entorno civil para ayudarnos a avanzar en esa área, pero
Bueno, va de la mano con los principios éticos y principalmente es algo que está impulsado para las aplicaciones civiles de la inteligencia artificial. Y es lo mismo con los principios éticos. Hay 80 principios éticos aproximadamente con relación al área de los civiles, pero en el área militar yo creo que vamos bastante atrasados en tema de estos principios porque hay bastantes oportunidades. Pero bueno, el cuarto creo que es un principio extremo. Sin embargo, trata de limitarse de trabajar con estados que no tengan un marco normativo adecuado de acuerdo con lo que ustedes consideran sea ese marco normativo adecuado. Entonces, estos son temas que quería poner aquí para que se tomen en cuenta desde el punto de vista normativo cuando estemos pensando en estas tecnologías y específicamente cuando tomemos en cuenta la inteligencia artificial, considerando las ideas que he mencionado a futuro. Ahora, aquí pues tenemos algo a considerar para finalizar esta presentación. Considero que el sector privado, eh, sea donde sea que estemos trabajando, tiene la clave o varias claves, mejor dicho, y por lo tanto tiene un papel normativo significativo. Entonces, aquí realmente vemos que son las firmas del sector privado que está desarrollando estas tecnologías y que tiene el expertise para poder avanzar. Entonces, considero que con eso el sector privado tiene las claves para la implementación de estas tecnologías y para el uso adecuado para estas tecnologías futuras. Y para eso, pues desde la perspectiva normativa, tiene un sector o un rol significativo y es un rol que no se ha implementado lo suficiente hasta ahora. Entonces yo diría que sí hay esperanza o bueno, hay trabajo por hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Tobías. Es excelente escuchar, ver lo que ha dicho y las 5 recomendaciones en cuanto a cómo podemos avanzar y también la cuestión sobre el sector privado que usted mencionó. Y de manera interesante, sus comentarios van de la mano con los comentarios de Chris y hemos visto ya dos líneas de pensamiento que creo que son positivas para Anne-Marie y Ana después. El primero es ese marco legal normativo, esa brecha, porque no va de la mano con la gobernanza aún cuando se trata de nuevas tecnologías. Y segundo, es el papel que puede jugar el sector privado en términos de mostrar liderazgo, tomar responsabilidades para desarrollar principios y también en tomar un enfoque específico para abordar estos temas y desempacar algunas de las preocupaciones que tenemos con nuevas tecnologías y las cibertecnologías. Entonces ahora vamos a pasar con Anne-Marie, quien va a hablar de nuevas tecnologías y cibertecnologías, pero desde la perspectiva de su trabajo, que trata o que se enfoca en algunos de los actores que ya existen. Entonces, posiblemente nos va a hablar sobre algunos de los ejemplos y también cómo el sector privado potencialmente podría participar en estas áreas, basándonos en algunas de las recomendaciones que dio Tobías y también el informe de la ONU sobre mercenarios. Bueno, podemos ver sus diapositivas, pero no está en modo de presentación. Creo que es modo para el presentador o el panelista, pero no en modo de presentación. Pero ahora ya se ve bien. Está silenciada también. Yo ya debería de saber cómo hacer esto a estas alturas. Pero bueno, muchas gracias, Jamie. Yo estoy llegando en un momento excelente para esta presentación porque Chris y Tobias hicieron unos puntos muy positivos, mencionaron unos aspectos importantes porque se relacionan con lo que yo estoy haciendo en mi trabajo. Así que primero que todo quisiera decir que estoy muy complacida de estar aquí. Creo que la última vez que participé en una asamblea general fue hace 3 años, pero es algo que conozco bien y me alegra ver algunas caras conocidas en la lista de participantes e incluso si nos estamos reuniendo virtualmente y no cara a cara, es un agrado estar aquí. Espero que nos podamos ver cara a cara pronto. Entonces, estoy llegando aquí desde otro punto de vista para hablar sobre esto desde otro punto de vista. Y bueno, el surgimiento de nuevas tecnologías representa desafíos para la paz y la seguridad y es algo que
es un área de preocupación para la organización en la cual yo estoy trabajando. ICT for Peace Foundation es la organización. Y ella casi lleva 18 años de estar trabajando en cómo las tecnologías se pueden utilizar para propósitos pacíficos y también está trabajando para asegurar el ciberespacio de manera segura y adecuada para poder disfrutar de ella sin riesgos. Y como hemos estado leyendo últimamente, ese no es el caso, porque cada vez estamos viendo más inseguridad, más casos en los que hay ataques o violaciones de derechos humanos y como se mencionó anteriormente, esto tiene mucho que ver con la proliferación de diferentes tipos de actividades que se están realizando y servicios que se están ofreciendo en línea, así como por una falta de marco normativo o al menos la falta de efectivamente traducir obligaciones existentes, bueno, normas legales y responsabilidades a la implementación o a una forma de implementación de normas en el ciberespacio. Entonces, este es un gran desafío. Pero antes de llegar a hablar de eso o antes de tomar en cuenta el tema de las dificultades, tenemos que pensar en qué se está haciendo, quién lo está haciendo, qué tipos de actores están involucrados en estas actividades, qué tipos de actividades se están realizando, qué tipos de datos se están recolectando. Y todo esto nos lleva a pensar en muchos desafíos que requieren de en que pensemos en todos los detalles para comprender lo que está sucediendo. Eh, Perdón, Anne-Marie, pero otra vez está silenciada. Ah, bueno, qué extraño. Gracias. Bueno, entonces vamos a hablar sobre la situación actual. Tenemos, bueno, y esta terminología, bueno, este es otro desafío. Los términos no están muy bien definidos. Hay muchas áreas grises que solamente crean más confusión y una falta de claridad con respecto a estos temas muy importantes. Entonces, si pensamos en los servicios de seguridad privada tradicionales, nos llevan a pensar en la Asociación del Código de Conducta Internacional, nos llevan a pensar en los proveedores de servicios de seguridad privada y en muchas áreas de ciberseguridad en la actualidad. Hay un número creciente de empresas de seguridad privada que están prestando servicios de seguridad privada y esto es algo que mencionó Chris en su presentación. Hay diferentes tipos de servicios que se están ofreciendo. Y otra cosa a tomarse en cuenta es que hay cada vez más aplicaciones y programas de software que se están desarrollando para complementar los servicios de seguridad privada. Y algunos de los ejemplos sobre los cuales he escuchado son, por ejemplo, aplicaciones que mapean el despliegue o los planos de un edificio en donde están trabajando empleados y en caso de que hubiera algún incidente de seguridad les proporciona una ruta de salida del edificio para que puedan salir por el camino más corto. También, por supuesto, hay muchas aplicaciones con el objetivo de evaluar diferentes temas de seguridad en distintas áreas que se están utilizando por los clientes en servicios de suscripción o mediante estos servicios. Y hay diferentes tipos de aplicaciones que se están desarrollando y utilizando y se están mercadeando o vendiendo a través de diferentes tipos de servicios y esto es para ayudar al cliente con su paquete de seguridad o el tipo de servicio de seguridad que recibe. Y bueno, al utilizar estas aplicaciones conlleva la generación de una enorme cantidad de datos. Y a menudo estos datos se almacenan, se utilizan para propósitos que no siempre quedan claros. Y creo que
es algo que ya se ha mencionado varias veces y sobre lo cual voy a volver a hablar. Y bueno, esta falta de transparencia, esta falta de silos en la que los que la información tiende a desaparecerse o se almacena, a veces ni siquiera queda claro a quién le pertenece esa información y esto es algo de preocupación, ¿no? De lo cual tenemos que estar conscientes. Entonces, a raíz de esta clase de situación en donde existe una explosión de diferentes servicios y actividades que se están utilizando dentro de la industria de seguridad privada, mi organización ha realizado un estudio que está siendo respaldado por el Departamento Suizo de Relaciones Exteriores para realizar un mapeo de lo que está sucediendo en este sector. Entonces, para resaltar algunas cosas que hemos observado en nuestra investigación inicial de lo que se está dando en el sector de seguridad privada con respecto al uso de nuevas tecnologías. Me gustaría mencionar evaluaciones de ciberamenazas, seguridad de sistemas de control industrial, lo cual es un servicio particularmente importante porque obviamente los sistemas de control industrial son a menudo infraestructuras o instalaciones de infraestructuras importantes, buenos servicios como posicionamiento, navegación de ciberseguridad que también representan eh, tomar o implementación de cosas dentro del tiempo oportuno utilizando tecnologías inalámbricas, también el uso de drones y otras tecnologías robóticas en servicios de seguridad, otros tipos de servicios biométricos, también el desarrollo de otras aplicaciones de vigilancia y hay otros servicios de ciberseguridad. Yo creo que todo esto es una de las razones por las cuales hay una falta de claridad de lo que está sucediendo. Pero si yo quisiera decir algo con respecto a la ciberseguridad, yo la caracterizaría como los tipos de servicios para asegurar sistemas de computación y otros dispositivos inteligentes interconectados contra los ataques para tratar de proteger los datos de dichos sistemas. Pero de nuevo, esto puede ir aún más allá y contribuye a la falta general de claridad con respecto a lo que está sucediendo. Y esto presenta muchos desafíos ahora más y más porque todos estamos utilizando programas, dispositivos, computadoras, teléfonos inteligentes que utilizan algoritmos sofisticados, los cuales están recolectando muchos datos y bueno, definitivamente más datos de los que deberían de requerirse para la entrega de ciertos servicios, lo cual definitivamente genera preocupaciones, preocupaciones de derechos humanos y también hay una falta de transparencia con respecto a la recolección de información y sus usos. Y también considero que esto nos lleva a pensar sobre el hecho de que no siempre queda claro de qué información se está recolectado. Por ejemplo, tenemos dispositivos, los estamos utilizando para navegar hacia distintos sitios en el Internet. Tenemos nuestro correo electrónico, tenemos diferentes formas de enviar mensajes e información. Y hay una increíble cantidad de información que se está recolectando y que no siempre queda claro qué se está recolectando, quién tiene acceso a esa información, qué es lo que se hace con esa información. Y también hay una falta de normas coherentes con respecto a cómo esta información se mantiene segura, se almacena y también durante cuánto tiempo se almacena. También se mencionó antes la falta de consenso sobre cómo se aplican los marcos regulatorios existentes. Y a nivel internacional definitivamente se están dando discusiones al respecto y Tobias habló sobre la falta de consenso sobre la aplicación de leyes humanitarias internacionales y con respecto al ciberespacio. Este es un gran problema con respecto a eh,
falta de consenso en otras áreas, como por ejemplo en las discusiones internacionales. Actualmente, de hecho, la semana entrante habrá una reunión de un grupo de trabajo bajo el marco de la ONU y va a estar analizando muchas cosas con respecto a cómo fiscalizar y regular hasta cierto punto y por lo menos proporcionar ciertos marcos normativos de fiscalización para el ciberespacio. Entonces, hasta el momento, esta ha sido una discusión requerida por los estados, a pesar de que ha habido bastante participación por entidades no estatales, incluyendo empresas, sociedad civil, miembros de la academia, expertos técnicos, y mi organización, ICT for Peace, ha estado muy activa en estas discusiones y también ha buscado que haya más inclusión de actores privados, porque como dijo Tobias en la presentación anterior, es de real son realmente los actores privados quienes están impulsando este espacio y también están causando que las tecnologías evolucionen y están haciendo cosas que las personas que algunas personas dentro de la ONU no comprenden. Entonces, si queremos tener cierto nivel de reglamentación, tenemos que asegurarnos de que tengamos una participación mínima de parte de los expertos, incluyendo el sector privado, la sociedad civil, el ejército. Entonces, solo quisiera resaltar que estas discusiones están avanzando y que sí hay ciertos estados, incluyendo a Rusia y a China, que están bastante interesados en desarrollar una nueva convención o tratado sobre este marco de ciberespacio y que esto definitivamente va a ser parte de las discusiones que se van a dar la semana entrante en Nueva York. Y por último, tenemos el desafío de que las tecnologías continúan evolucionando muy rápido. Es muy difícil mantenerse al día cuando tomamos en cuenta el tema de violaciones a los derechos humanos. Entonces tenemos que pensar en cómo podemos reaccionar y responder de una manera inteligente a estos desafíos. Entonces, como dije antes, mi organización ICT for Peace ahora está haciendo un estudio para mapear el uso de nuevas tecnologías en los servicios de seguridad privada y aquí tenemos un panorama general de los objetivos del estudio de mapeo. Estamos tratando de proporcionar una visión general de los servicios de seguridad privada utilizando nuevas tecnologías que actualmente se están ofreciendo y que probablemente se ofrecerán en el futuro. También ofrecer descripciones de los proveedores, de sus clientes, de los usos y los diferentes servicios que se están ofreciendo para realizar un análisis de brecha del marco regulatorio nacional e internacional con el fin de identificar con el fin de identificar riesgos internacionales y también ofrecer un análisis de brechas existentes. Y pues también una idea en nuestros hallazgos iniciales, porque estamos cerrando la parte de investigación de este estudio. Entonces, bueno, hallazgos, hay una explosión del uso de estas tecnologías, hay una tendencia de aplicaciones que están en desarrollo para respaldar la seguridad, pero no se están tomando en cuenta lo suficientemente la privacidad y derechos humanos. También una brecha de gobernanza, es decir, cómo definir e incluir cosas como las aplicaciones en los marcos regulatorios. Por ejemplo, el tema de los dispositivos inteligentes en estos marcos regulatorios, porque hay algo que podría considerarse como un producto, un bien que es inteligente, el cual está realizando distintos tipos de análisis o está obteniendo, recolectando información de que es algo que antes se hacía por los humanos. Entonces, se considera esto como un bien de acuerdo a las definiciones dentro de muchos de los tratados y acuerdos de importación y exportación.
Y entonces el desafío de estas tecnologías o con estas tecnologías es algo que tenemos que analizar realmente. Y también la evolución rápida de la inteligencia artificial que ya se mencionó por Tobías. Y bueno, yo considero que esto es algo que va a cambiar la manera en que actuemos. Vamos a ver muchos avances de los próximos 5 a 10 años, como una organización como em, y Coca pueda reaccionar de una manera lo suficientemente rápido para responder a los tipos de desafíos que estas nuevas tecnologías van a traer al entorno en el que trabajamos. Y también, pues, tendremos que asegurarnos que, bueno, Coca pueda continuar haciendo su trabajo. Entonces, ahora, en cuanto al estudio de mapeo, Andrea, le voy a tener que dar menos de un minuto. Ah, bueno, ahorita estoy terminando. Entonces, solo quisiera decir que, bueno, algunos van a estar escuchando de mi parte muy pronto. Vamos a estar realizando entrevistas adicionales y algunas consultas en línea y vamos a buscar publicar nuestro estudio de mapeo en el verano de 2022. Y esa es mi última diapositiva. Muchas gracias por su atención. Y por favor, tomen nota de mi correo electrónico si quisieran ponerse en contacto conmigo. Muchas gracias. Y bueno, me disculpo por haberlos interrumpido porque es información muy importante con respecto a varios temas. Entonces, bueno, pensé dejarla que hablara un poquito además porque es información muy importante. Entonces, lo que me pareció fascinante con su presentación, Anne-Marie, es con respecto a los mismos comentarios del sector privado y el rol que tiene el sector privado. Y porque, bueno, el sector privado ya quiere estar por delante del juego con respecto a las tecnologías, las aplicaciones, la cibertecnología, y porque ese sector es algo en lo cual ya se están enfocando y la implementación de prácticas. Ahora, el tema de datos personales es algo que surgió ahorita y ha surgido bastante, especialmente durante paneles anteriores, el de migración, por ejemplo, y hubo el reconocimiento claro y son cosas que mencionaron Tobias y Chris. Se mencionó el tema de la brecha de reguladores, así que no es que la esté presionando Ana. Entonces, el tema de la brecha de regulaciones, la transparencia y las velocidades distintas en que están trabajando los diferentes actores. Entonces, Ana, le doy el micrófono, idealmente 10 a 12 minutos y espero que después podamos escuchar un par de preguntas. Entonces, bueno, ahorita pues yo creo que a usted le va a tocar hablar sobre ese tema de los reguladores, porque los tres anteriores han dicho, bueno, los gobiernos no se han unido, las leyes parecerán no importar, entonces el sector privado tendrá que actuar fuertemente. Entonces, no sé si tiene comentarios sobre eso o no sé si usted va a hablar cómo podrían verse las normas o cómo van a verse potencialmente. Bueno, muchas gracias por la invitación y por supuesto es muy agradable ir de último porque la única dificultad que tengo ahora es no responder a los puntos que se han hecho hasta ahora. Entonces, voy a tratar de que mi presentación sea muy sucinta y tal vez mucho más directa de lo que había pensado antes. Cuando estaba pensando en esto y tuvimos una reunión previa y hablamos sobre la naturaleza de la responsabilidad regulatoria con respecto a las tecnologías y sobre qué trataba. Y bueno, cuando me pregunté sobre cómo iba a presentar eso, decidí que iba a ser muy directa para hacer algunos puntos muy claros. Así que hay tres cosas que considero que sabemos y una cosa que considero que sobre lo cual no sabemos nada o sobre lo cual necesitamos investigar más. Y por supuesto, yo soy investigadora, entonces obviamente es ahí en lo cual me tengo que enfocar. Entonces, con respecto a lo que sí sabemos, yo creo que podemos entrar a eso de manera adecuada. Solo tengo que cambiar de diapositiva. No encuentro mi cursor, perdón. Aquí estamos, ahora sí debería funcionar. Entonces, la primera cosa, no podemos escaparnos de la responsabilidad digital, ni para el sector privado, ni para otros sectores, ni en temas de seguridad, ni en otras áreas. Y es básicamente porque no, obviamente hay robots y hay tipos de cosas en las que todavía se está interesado y no estoy ignorando eso en lo más mínimo, pero el problema principal es que la mayoría de las actividades, y yo creo que Anne-Marie, esto usted lo mencionó claramente en su presentación, pero ahora la mayoría de las áreas están mediadas digitalmente. Literalmente todo lo que hacemos, y usted dio muchos ejemplos sobre esto, así que me ahorró mucho
mucho de lo que iba a decir, pero esto por supuesto significa que todas las empresas de seguridad privada, así como todos los demás, están enfrentando la pregunta de qué sucede cuando se ubica mucha actividad en el área digital. Y de hecho, mucha toma de decisiones en el área digital. Entonces, quiero ser muy clara con a qué me refiero cuando digo eso, en el sentido de que cuando estamos abordando o tratando con cantidades muy grandes de datos y con tipos de transferencias muy rápidas, que es lo que estamos haciendo todo el tiempo cuando hablamos en Zoom, cuando almacenamos datos, sea para lo que sea que estamos haciéndolo, cuando estamos analizando, pues tenemos que depender en la tecnología en sí misma para analizar lo que estamos enfrentando. Entonces tenemos algoritmos que constantemente están identificando lo que es una normalidad, lo que es normal y preseleccionan necesariamente porque la velocidad y las cantidades son tales que no es posible que un humano haga esto. Entonces preseleccionan lo que vemos y luego, por lo general, hay un humano que está involucrado, quien toma la decisión. Entonces, esta es la base de literalmente todos los códigos y es lo que todos siempre dicen, independientemente del nivel. Pero el tema principal es qué sucede cuando eso sale mal y cuando esas decisiones tienen implicaciones políticas para la seguridad. Hemos hecho las cosas mal, analizamos las cosas mal, etcétera, y no hay ningún escape real de ese problema. Y yo creo que es algo que la mayoría de la gente que trabaja en esto reconocerá y también estarán de acuerdo con ello, considero yo, porque no es algo pues del espacio, algo sobre lo cual un robot no humano tomará control, sino que es algo que se ve en todas nuestras actividades literalmente. Entonces, eso es lo primero que sabemos de manera muy breve. Ahora, la segunda cosa que sabemos es que esto hace que la reglamentación sea muy paradójica, en el sentido que, por un lado, y creo que, bueno, Chris, Tobias y Marie, gracias por haberlo mencionado, pero por un lado lo hace lógico porque el problema se ve por todos lados, todo el mundo está regulando, entonces tenemos una proliferación de diferentes tipos de reglamentaciones en diferentes tipos de niveles y en una amplia gama de actores, entonces por supuesto eso es extremadamente ilegítimo porque si no podemos escapar la responsabilidad, por supuesto estamos buscando diferentes formas de abordarlo. Entonces, en el informe de Unity, que es una organización internacional que también dice, bueno, está tratando de implementar iniciativas regulatorias en el área de ciberseguridad y, bueno, lo tiene establecido en su tabla de contenido, aspectos como normas técnicas y procesos de Naciones Unidas bastante altas sobre los cuales estaba hablando Anne-Marie también, pero vamos a regresar a eso más adelante. Entonces, lo que quería mencionar es que no se trata solo de una proliferación de actividades, pero se trata de una proliferación de normas y responsabilidades en esta área, por un lado. Y por otro lado, también tenemos un sentido completo de ausencia o la brecha a la cual Jamie ha estado haciendo referencia, porque de hecho, la mayoría de esto, bueno, es muy difícil imaginar formas en las cuales podríamos responsabilizar a la tecnología, porque, bueno, ¿qué hacemos? Porque siempre hay un programador que programa algo y lo fácil es cuando programan cosas para hacer mal, pero muchas veces incluso el algoritmo más básico está haciendo decisiones de elecciones, para eso están programados. Y como no conocemos el contexto, incluso cuando esa decisión es supervisada, lo cual significa que hay alguien que está analizándolo y no puede reescribirse. No conocemos el contexto dentro del cual se está haciendo esa decisión y entonces tiene que hacerse la decisión y no podemos alejarnos de ella. Entonces tenemos esta dificultad con respecto a qué vamos a hacer. ¿Será que vamos a decirle, mire, algoritmo, tecnología, usted es el de la culpa, usted es el responsable? No podemos hacer eso y tampoco podemos regresar porque es imposible demandar que un programador sepa todo. Entonces hay como un vacío, una brecha que es realmente difícil de llenar. Y bueno, eso por supuesto es
la fuente y tal vez, bueno, y por eso he agregado esta imagen aquí con cosas de algoritmos y esto pues también se empeora por el hecho de que este sentido de hay una paradoja, porque por necesidad tenemos que exportar eh, una gran carga que significa que tenemos que analizar la tecnología en sí misma. Entonces aquí he copiado una tabla que no puedo entrar a explicar con mucho detalle, pero es de alguien de Karen Young, que ha sido asesora de la Unión Europea sobre el desarrollo de las normas de inteligencia artificial, donde está clasificando las diferentes formas de información algorítmica. Entonces, cuando se dice la tecnología, usted tiene que regularse porque las cosas son tan rápidas que no podemos posiblemente hacer lo que está haciendo desde el exterior. Entonces, lo que hacemos es que incrustamos esto dentro de la tecnología. Entonces, eso es una solución técnica y de muchas formas tampoco es una solución porque solo se está incrementando el nivel del problema, porque si aquí sucede algo malo, el problema será más serio. Entonces, es un sentido en un sentido paradójico, hay normas por todos lados, pero por otro lado no tenemos normativa. Entonces, creo que esa es la segunda cosa sobre la cual creo que todos estarían de acuerdo de una forma u otra. Ahora, esto por supuesto pone a todos en una situación bastante imposible, porque ¿cómo abordamos eso? No solo desde el punto de vista de las empresas de seguridad privada, sino que desde el punto de vista de los estados, los individuos y los proveedores de servicios en línea. Entonces, lo que está sucediendo es que las normas están cambiando de muchas formas y estamos tratando de encontrar nuevas formas de crear normas y parte de esas nuevas formas de crear nuevas normas toman en cuenta el hecho de que las normas tradicionales como las normas sobre derecho inmunitario, los derechos humanos y los principios legales básicos pues no dejan de aplicarse en estos entornos. Así que es cuestión de crear distintas capas porque esas normas siguen estando ahí. Pero también tenemos que tomar en cuenta el aspecto tecnológico, que es el aspecto más complicado. Entonces lo que está sucediendo aquí es que las normas bueno, o básicamente, si no se logra establecer una responsabilidad, porque no se puede responsabilizar a la tecnología, hay que lograr trabajar de otra manera y evitar que haga cosas malas la tecnología, básicamente. Entonces, básicamente, esta imagen es del informe de Unity, pero puede haber tomado información de cualquier normativa. Y entonces uno tiene que pensar en diferentes tipos de trabajar con marcos normativos que están básicamente diseñados para evitar evitar que las cosas salgan malas en el ámbito de la tecnología. Entonces, esa es una manera en que se cambia y también sabemos que está cambiando más y más porque todo es muy contextual, toda la tecnología, que es lo que hace que esto sea confuso. Y por supuesto, pues, bueno, hace mucha diferencia el hecho de estar hablando de drones o operativos o de la protección de los datos del Servicio de Salud Nacional o una infraestructura específica. Entonces, para todo esto tiene que haber un sentido de sensibilidad en base al contexto. Entonces, todo esto se enfoca en estándares técnicos, un marco general que está diseñado para evitar y luego estándares que se enfocan al contexto. Y luego tenemos un conjunto de normas que son para crear capacidades y diseñadas para abordar el contexto, el proceso en sí mismo. Y hay pues un contexto dentro del cual trabajamos con la responsabilidad digital. Y es una herramienta de creación de capacidades y viene de muchas formas, porque la idea es que no solo es extremadamente complicado, sino que se trata de aprender sobre algo que cambia constantemente. Entonces tenemos que seguir ese cambio y no podemos realmente arreglar una norma diciendo, bueno, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro y así funcionará, porque no funciona de esa manera. Tenemos que tener procesos que nos permiten pensar precisamente en los estándares y en los marcos a través de los cuales se puede trabajar en ese contexto. Entonces, por supuesto, es una forma muy extraña de pensar en ellos si lo vemos desde el punto de vista legal, porque por lo general pensamos en responsabilizar, en tener principios básicos y luego en decir, bueno, usted es responsable y tiene que responsabilizarse, pero aquí estamos hablando de algo distinto y por supuesto los abogados bueno, pasan mucho tiempo pensando en las implicaciones de esto y las empresas también, porque, bueno, es complicado. Y luego vamos a muchos temas que podrían surgir aquí, pero con respecto a la discusión que estamos teniendo, creo que lo que hay que analizarse cuidadosamente es cómo
cómo pensar en las implicaciones de esto para que todo se vuelva manejable, porque así porque podríamos enlistar todas las complejidades y también todas las normas de códigos de conducta en diferentes niveles, etcétera, pero ¿cómo podríamos pensar en esto y hacerlo más manejable para algo como la seguridad privada, que es lo que le preocupa a la asociación y al código de conducta? Entonces, yo creo que aquí estamos pensando en términos de hacer algo útil, en términos de establecer algo. Y eso es lo que tenemos que pensar. Tenemos que pensar en cómo hacer eso. Tenemos que pensar en cómo diseñar una responsabilidad digital de una forma en que sea posible analizar. Y utilizo el término diseñar y les voy a explicar por qué tengo esta imagen de Google. Y pues utilizo la palabra diseñar porque yo pienso que lleva la atención a tres temas principales que habría que aportar. Y el primero pues es relacionado a cuáles son los objetivos o las metas de la responsabilidad digital. Y Tobías, muchas gracias por algo que dijo usted, porque usted dijo para la inteligencia artificial, bueno, esto es lo que generalmente abordamos, pero bueno, si lo vemos desde el punto de vista del código de conducta, uno tendría que especificar los tipos de temas en los cuales nos tendríamos que enfocar. Y no bueno, yo creo que ahí tendríamos que pensar en cuál sería el objetivo del juego. Esa sería la primera pregunta. Y en cuanto al diseño, siempre se trata de pensar por adelantado y pensar en el objeto. Entonces, la palabra diseño es un término muy útil. Y la segunda razón por la cual estoy utilizando ese término es la necesidad de un sentido de pragmatismo y también la necesidad de ser prácticos. Entonces, cuando diseñamos una casa, un edificio o algo, pues queremos que las personas puedan utilizarlos. Y aquí esto es muy similar. Necesitamos pensar en cómo alguien podría no solo eh, trabajar de una manera más sencilla para que las empresas se relacionen las unas con las otras y con estos términos, pero también formularlo de una manera que pragmáticamente podrían trabajar con esto. Y hay un balance entre cómo se puede reunir y cómo las cosas pueden trabajar en conjunto, pero también cómo pueden pues obstaculizar las cosas. Entonces, pues también bueno, había pues muchas preocupaciones con respecto a los mercenarios y el costo de esto. Entonces es extremadamente caro que un país proporcione seguridad digital, por ejemplo, para su banco central. Y cuando cerraron el Banco Central de Bangladesh, bloqueó el país 3 semanas, costó una fortuna, pero bueno, de todas formas. Entonces es necesario, eh, Ana, le voy a dar un minuto más. Ok, no necesito más. Bueno, de hecho, perdón, sí me estoy dando cuenta que me tardé mucho y había dicho que no me iba a tardar, pero bueno. Bueno, por último, y creo que la cuestión de el tema de cómo hacer esto que sea implementable y que sea algo atractivo para que se pueda pensar en cómo implementar esto. Entonces, yo creo que se ha hablado mucho aquí sobre el sector privado y el sector público. Yo creo que el sector privado está al frente de las normas. Y puse esta foto de Google y solo tengo que decir algo al respecto. El Google tiene un equipo de diseño y es aquí pues estamos hablando de cómo diseñar igualdad racial e implementarlo en la tecnología. Y entonces las cosas que yo escribí aquí se relacionan con eso, que son bastante radicales y también cómo se traduce esto en la práctica. Pero bueno, de todas formas, yo creo que aborda más temas de igualdad racial más que otras cosas. Y quería decir otra cosa. Bueno, espero que tengamos una buena discusión y creo que lleve a otras discusiones importantes. Entonces, bueno, hay tres cosas que sabemos. Pues esta norma es inescapable, la norma es paradójica y está cambiando la forma en que está operando. Y yo creo que para su asociación, Jenny, pensando en cómo podría implementar esto y tomando los puntos que han mencionado todos los demás, pues ahí es donde tendría que enfocar su energía y podría ser algo muy útil. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ana. Y usted resumió al final muy bien, así que no hay necesidad que yo resuma. Pero bueno, no tenemos mucho tiempo, así que he sido un mal moderador porque no los he interrumpido en el momento en que lo he tenido que hacer, pero el contenido de todo que se ha mencionado ha sido fascinante porque ha habido muchos temas que podemos analizar y nos ha dado esta plataforma para hacer mayores consultas. Entonces tenemos unos 10 minutos porque yo sé que tenemos que pasar a lo siguiente. Tenemos un par de preguntas que se han realizado y yo sugeriría que lo que podemos hacer es de que, bueno, Tobías tiene una o dos preguntas que se le han presentado directamente ya en el chat. No sé si las ha visto, si no, tal vez se las vamos a leer. Pues también hay una pregunta que se le hizo con respecto al marco regulatorio internacional y tal vez, bueno, se ha ofrecido una respuesta, pero tal vez podría mencionar algo al respecto. Y Ana y Anne-Marie, también hay preguntas, pero lo que tal vez pida que hagan ustedes es que, bueno, si hay algo que ustedes quisieran mencionar con respecto a lo que han dicho los otros panelistas, algo con respecto a un punto que han dicho los demás que ustedes consideran es importante, que ustedes respaldan o que ustedes creen que no es un punto muy válido. Entonces sean provocadores si así lo desean y con eso, pues una vez que hayan hablado los cuatro, les daré 2 minutos literalmente. Entonces después de eso tendré que cerrar. Le daré el piso primero a Tobías, luego a Chris con respecto al marco regulatorio internacional, luego a Anne-Marie, luego a Ana y luego pues así tendrán un poco de tiempo para hablar con respecto a lo que dijeron los demás. Entonces Tobías tiene 2 a 2 minutos y medio, me disculpo. Muchas gracias. Entonces no tenemos mucho tiempo, yo sé. Entonces gracias a todos y ha sido puntos fascinantes los que han hecho. Me encantaría pasar horas hablando sobre esto, pero sí, seré breve. Así que con respecto a la pregunta y con relación a cómo se pueden explorar conjuntos de datos de inteligencia artificial y ciberseguridad para crear espacios seguros y una participación positiva, creo que es una pregunta fascinante y también menciona datos y eh, pues analítica integrada. No soy experto en eso, francamente, pero yo creo que usted está muy adelantado, pero sí es un tema muy interesante. Yo estoy pensando en términos de cumplimiento y programas de cumplimiento y especialmente programas de cumplimiento con respecto a la recolección, selección y la revisión de datos, especialmente en inteligencia artificial. Están diciendo que la inteligencia no se refiere al programa, sino a los datos. Entonces creo que ese es un excelente punto. Y bueno, también hay que tener procesos para asegurarnos de que los datos no estén sesgados, también como hay que preguntarse cómo se programan los sistemas para minimizar esos sesgos y cómo nos enfrentamos a, bueno, los datos cuando hay complicaciones específicamente. Creo que esas son las preguntas grandes para las cuales necesitamos procedimientos, como procedimientos de cumplimiento. Y también por lo menos sé que los militares están trabajando duro en esto para obtener datos, almacenarlos, evitar hackeos, así que eso es interesante. Ahora, con respecto a la pregunta de Beatrice Godfrey, con respecto a explorar, compartir, cuando las firmas tienen incidentes específicos, creo que es un importante enfoque porque son, bueno, incidentes cibernéticos internos. Creo que a las empresas no les gusta abordar esto, pero creo que es algo que podría ser muy, muy bien explorado. Y pensando en cosas en las que estaba trabajando en exportaciones de armas y hay un acuerdo que, por ejemplo, em, incluye el intercambio de información confidencial y esto es algo que pueden tomar en cuenta las empresas, tener una agencia gubernamental o privada que pueda coordinar este tipo de actividades. Entonces, tal vez ahí habría una falta de transparencia, pero por lo menos podrían coordinar y compartir esa información y eso tal vez podría ser un enfoque que podría tomarse en cuenta. Y con respecto a la pregunta si hay remedios, lo único que yo podría decir, y estoy seguro que, bueno, tal vez otros estarán de acuerdo, es pues por favor no tiene que haber acciones de ofensiva porque esto puede crear complicaciones en el área de la ciberseguridad porque no es práctico y puede ser complicada y peligrosa. Gracias, Tobías. Sí, mucho en esos 2 minutos. Sí, sí, la discusión seguirá después de este webinario conforme vayamos entrando al año entrante. Sí, que habrá mucho tiempo para entrar
al su detalle. Entonces, Chris, hubo una pregunta sobre el marco regulatorio internacional o sobre cómo regular, y son temas con respecto al tema de los mercenarios o cibermercenarios, y su recomendación fue ligada a un marco regulatorio internacional, y los otros panelistas dijeron que pues a nivel internacional podría ser un desafío mantenerse al tanto con estos cambios. Entonces tal vez responderé o le dejaré responder a la pregunta. Sí, muchas gracias, Jamie. Yo considero que para el grupo de trabajo a nivel nacional e internacional, pues tener un marco internacional vinculante que proporciona todo lo necesario en términos de las normas de la regulación de las actividades, y no solo de regular las actividades, pero pues este marco también debería tener referencias claramente definidas para sancionar a los estados o a actores no estatales que violen derechos humanos. En este momento, ICOCA es el único actor que tiene la capacidad de cierta manera de proporcionar cierta forma de directriz para sus propios miembros, pero consideramos que eso no es suficiente porque ICOCA no puede regular a los estados, y es ahí donde entra la ONU, ahí es donde entra la Unión Europea, y ahí es donde entran actores como la Unión Africana. Son muy importantes porque son entidades que están conformadas por estados, y si los estados pueden unirse para implementar instrumentos vinculantes que puedan proporcionar estos parámetros para monitorear, fiscalizar y sancionar, estaremos mejor posicionados a nivel global para tener actores que estén desplegados de una manera adecuada, y pues las empresas de seguridad privada pues incluye algunos mercenarios que están pues en los estados. Entonces esto pues ayudaría porque no están operando dentro en el vacío, pero sí habría reglas en términos de responsabilidad, y estas reglas también pues lo de responsabilidad por sus acciones. Gracias. Gracias, Chris. Sí, sí. Sí, muy asertivo lo que dijo. Vi las reacciones en la cámara. Entonces, esto pues sería para responsabilidad a los estados. Entonces, ahora, Marie, no sé si le he dado suficiente tiempo para responder algunos de los comentarios de los demás panelistas. No sé si hay algo más que quisiera agregar o abordar. 2 minutos, por favor. Sí, lo que me gustaría decir o agregar en respuesta a la pregunta de Beatriz y con respecto a lo que se dijo hace un momento, es que hay discusiones que se están dando en este momento a nivel internacional, pero se enfoca principalmente en lo que llamamos un marco normativo para un comportamiento estatal responsable, mientras también se reconoce la importancia en el área de control eficaz y un control que tienen los actores no estatales en estas áreas. Entonces, una de las normas que sería parte de esta normativa sería no acumular vulnerabilidades. Y lo que significa eso es también compartir cuando sí haya vulnerabilidades que vienen a la atención de los estados y también de los actores privados. Y pues eso también sería algo que reduciría la cantidad de inestabilidad en el ciberespacio. Y cómo eso se va a hacer, pues aún no es claro. Esto pues será parte de las discusiones que el nuevo grupo de trabajo que está viendo estos temas la semana entrante en Nueva York, y la tercera semana de enero empezarán con las deliberaciones de un tratado de cibercrimen, y muchos de estos tipos de actividades podrían caer posiblemente bajo los auspicios de el tratado de cibercrimen y esto pues se cubrirá en Nueva York, y estos están siendo manejados por distintos comités en la ONU, y el de cibercrimen está bajo el tercer comité, y pues hay diferentes puntos de vista. Como dije, hay un punto de vista que están analizando
si se implementa otro tratado dentro del marco de comportamiento responsable estatal. Hay otro que dice que tenemos suficientes leyes, pero deben de traducirse e implementarse de una manera eficaz a través de cierto tipo de plataforma que involucre la participación de actores no estatales. Entonces, solo los dejo con esa corta actualización de lo que está sucediendo en la ONU. Yo estoy muy involucrada en esto, entonces puedo también apoyar y estoy tratando de crear un enlace entre estos distintos procesos y también organizaciones como ICOCA. Entonces, con eso, muchas gracias. Ha sido un placer estar aquí. Les deseo a todos una buena tarde. Muchas gracias. Fue un excelente ecosistema. Y por último, pero no por eso menos importante, Ana, pues un par de minutos si usted quisiera decir algo con respecto a lo que le dijeron los demás. Bueno, muy rápidamente y para continuar lo que se ha estado hablando, pues yo considero que o tendemos a no trabajar con los cambios que se están dando en cuanto al pensamiento regulatorio y el tema de los cibermercenarios es un muy buen ejemplo. Entonces, los hackers se volvieron especialistas de sistemas de información. Hay un excelente mercado para esto, para ellos, y son los cibermercenarios. Y el hecho de que tenemos un mercado a través del cual contratamos a estas personas sostiene la acumulación de básicamente vulnerabilidades, cómo se proporciona ciberseguridad mientras se está alentando a las personas que hackeen para que se encuentren en las vulnerabilidades, etcétera. Entonces, pues estamos teniendo o las categorías con las cuales estamos trabajando son muy inadecuadas para el tipo de soluciones que estamos proponiendo. Y entonces eso es básicamente todo lo que quería decir. Y un minuto. No, eso es perfecto. Ah, bueno, y también debería decir que pues se complica la distinción entre la ofensiva y defensiva muy a menudo. Es muy difícil distinguir entre ambos, así que eso es todo. Perfecto, muchas gracias, Ana. Y yo creo que es excelente porque lo que ustedes cuatro han hecho, y sí, ya nos pasamos un poquito de la hora, así que me disculpo con todos, pero creo que valió la pena porque hay muchos materiales muy ricos en contenido y definitivamente no trataré de resumir eso con la excepción de decir que hay claramente desafíos con la velocidad en la cual se están dando estas cosas. Hay preguntas con respecto a quiénes son los actores involucrados o que deben de estar involucrados